estamos de vuelta a estas horas en Al Día con Willax y empezamos directamente con nuestro debate aquí en el bloque Elige Bien. Producción, no sé si podemos bajar un poquito el aire acondicionado. Acá en el estudio me piden los invitados. Muy bien, tenemos el día de hoy un debate interesante, precisamente entre derecha e izquierda. Está con nosotros Frank Kerklerk, él es candidato a diputado por Renovación Popular. Y tenemos también a Gaela Cari, ella es candidata a diputada por la Alianza Venceremos. Vamos a trabajar una dinámica, yo creo que es bastante prudente, mesurada y equilibrada, con un cronómetro que se va a poner en pantalla y lo vamos a tener aquí también en los estudios para que puedan ver, unos 40 segundos por cada uno para que puedan responder con respecto a las propuestas que ya han mencionado, no solamente cada uno con sus partidos políticos, sino desde sus puntos de vista personales. Quiero empezar con seguridad ciudadana, porque ambos tienen dos puntos de vista bastante opuestos, distantes, y es interesante. Frank, tú hablas de reforzar la policía, de armar quizá más a la policía, de tener mano dura contra la delincuencia y políticas de seguridad ciudadana firmes. Mientras que Gaela, tú hablas sobre abolir la Policía Nacional del Perú y reemplazarla por una institución de seguridad que realmente proteja a la ciudadanía. Son declaraciones bastante interesantes. Frank, quiero empezar contigo. Sí, bueno, definitivamente la delincuencia y el crimen organizado es la principal amenaza actualmente a la seguridad nacional, a la seguridad de todos los peruanos y sus familias. Y lo que requiere la policía en estos momentos es apoyo de parte de las autoridades políticas y de todos. ¿Para qué? Para cumplir con su deber. Actualmente vemos que si un policía se enfrenta a los delincuentes, usa su arma de reglamento, abate a un delincuente, comienzan los juicios de esas ONGs de derechos humanos, de fiscales, lo procesan, pierde su libertad, se frustra su carrera y se afecta a su familia, ¿no? Entonces, esto no puede pasar. Por eso una de mis propuestas es presentar un proyecto de ley de respaldo legal a la policía, que si llevan un proceso, por lo menos sea en libertad, y por otro lado, que el Estado procure pagarle los mejores abogados para que estén tranquilos ellos y sus familias. Además de eso, requieren una gran inversión en inteligencia, requieren que el Estado les dé uniformes, armas, municiones, chalecos antibalas, necesitan todo lo necesario para cumplir con su deber. Tenemos una muy buena policía, pero requieren respaldo y apoyo por parte de las autoridades. Muy bien. Definitivamente no apoyamos propuestas trasnochadas como eliminar a la policía en pleno combate a la seguridad ciudadana. Eso sería un suicidio para nuestro país. Muy bien. Gaela, por favor, tu punto de vista. Sí, yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es que los derechos humanos no persiguen a ningún buen policía, persiguen a policías que han cometido delitos, que tienen involucrado en casos de corrupción. Solo el año pasado hay más de 500 policías que están involucrados en casos de este tipo, que han dado de baja, ¿no? Casos de corrupción. Casos de corrupción, delitos, hay policías involucrados en temas de feminicidio. Y yo pregunto muy claramente, ¿no? ¿Por qué no atrapaban más rápido al monstruo? Porque había soplo de la policía, ¿no? Entonces, creo que tú has descrito muy bien la propuesta. La propuesta no es desaparecer a una institución que brinde seguridad, sino más bien construir una que verdaderamente proteja a los peruanos y a las peruanas, porque yo no creo que la situación de la inseguridad en este país se resuelva pagando mejores abogados para la policía o dándoles armamentos nada más, sino que además de eso se necesita mejorar la formación de la policía. Sí se necesita brindarle todos los implementos necesarios, pero hay otros elementos más que son parte de mi propuesta, que plantean justamente construir una policía que verdaderamente nos proteja a través de una etapa que nos permita transicionar. No es dejar al país sin una institución que nos proteja, sino más bien construir poco a poco con la gente, con las autoridades, con la sociedad, una institución que nos proteja. Frank. Sí, bueno, me parece que acá el señor Cari ha retrocedido en su propuesta, porque todos escuchamos en varios programas que su propuesta era abolir la policía, eliminar totalmente la policía, y ni siquiera tiene idea de qué hacer después, ¿no? Porque quiere crear otra institución, pero no sabe cuál, no sabe cómo, no sabe cuándo, ¿no? Entonces, a mí me parece eso una propuesta populista, y me parece, ni siquiera su propio partido, ni siquiera Venceremos, ni siquiera el señor Atencio apoya una propuesta de ese tipo en pleno combate contra la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, yo la verdad no le veo ninguna coherencia. Sí. De manera muy concreta, ¿no? Primero, la propuesta es abolir esta institución, ¿no?, corrupta y represora, que ha fracasado en su trabajo de poder proteger al pueblo peruano, ¿no? Y de manera muy particular, esta propuesta es parte de nuestro plan de gobierno. Nosotros consideramos que es importante
porque ya la institución de la policía no resiste más parchecitos. Ya han habido varios cambios y a pesar de todos los cambios que han habido, ¿no? La Policía Nacional del Perú como institución, no quiero decir que todos los policías son malos, pero como institución ha fracasado en su rol estructural de proteger al pueblo peruano. Ok, otro tema que me parece bastante importante dentro de ambos planes de gobierno incluso, dentro de ambas agendas, es el tema social, ¿no? Frank, tú hablas sobre marcar distancia con políticas y agendas progresistas, agendas 2030 y reafirmar la defensa de la familia, ¿no? Quisiera que nos puedas explicar eso. Mientras que, Gaela, tú hablas sobre proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, y el reconocimiento a la identidad de género y la igualdad de derechos fundamentales para las personas trans. Frank. Sí, de acuerdo. Bueno, Renovación Popular es un partido que defiende la vida desde la concepción y la familia conformada entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque son los únicos con potencial para procrear, tener prole y proteger y formar a los hijos que van a ser los nuevos peruanos, las nuevas generaciones de nuestro país, ¿no? En ese sentido, estamos en contra de cualquier adoctrinamiento o ideología que pretenda amenazar la integridad de nuestros hijos, ¿no? Y hemos visto que en algún momento estas agendas progresistas dieron libros de texto a los niños con links que llevaban a pornografía, ¿no? Que es en el fondo su intención, corromper a los niños. Estamos en contra de esto. He escuchado acá al señor Cari que promueve leyes de identidad de género. ¿Qué significa esto? Se ha aplicado en otros países, Argentina, España, Reino Unido, etcétera. ¿Qué significa? Que a los menores de edad en algún momento se les va a inyectar bloqueadores de hormonas para que no puedan desarrollarse. Posteriormente se les inyectan hormonas femeninas, porque si el niño se autopercibe como mujercita, tienen que ir adaptando su cuerpo para eso, por eso le inyectan hormonas femeninas, y posteriormente cuando son mayores se les hacen cirugías de cambio de sexo. Todo el mundo sabe que no existe el cambio de sexo, entonces lo que hacen en buena manera es mutilación genital en el caso de los niños, y todo eso lo pagan con recursos públicos, ¿no? Imagínense, tenemos una grave crisis de salud, no alcanza el dinero para operaciones, para medicinas, y vamos a emplear recursos públicos para hormonizar niños, para pagar cirugías de cambio de sexo. Okay. Y por el lado penal es muy peligroso la propuesta del señor, porque lo que busca es criminalizar, llevar a la cárcel a cualquier persona que pueda referirse a él por su nombre o por su sexo de nacimiento. Ok, hemos tratado de evitar el tiempo porque creemos que es muy poco, pero tenemos que tener cierta mesura con la cantidad de tiempo que habla cada uno. Gaela, por favor. Sí, a mí me sorprende la cantidad de distorsión con la que se puede decir en tan poco tiempo, pero bueno, a ver, de manera muy particular, mi propuesta lo que busca es proteger absolutamente a todas las familias de este país, no solamente las familias tradicionales compuestas por mamá, papá e hijos, sino también a las familias, ¿no?, que existen en este país, que están compuestas por pareja del mismo sexo, que están compuestas por abuelos y nietos, por tías y sobrinos, por madres solteras con hijos, por hermanos que se han quedado sin padres, ¿no? O sea, la propuesta de Venceremos y mi propuesta como postulante a diputada es básicamente pelear por defender a todas las familias que existen en este país, ¿no? Es curioso cómo alguien dice defender las familias, pero no ha denunciado penalmente a alguien de su propio partido que ha expuesto a niñas, ¿no?, que han pasado por abusos sexuales, que han sido torturadas, obligadas a continuar con el embarazo. ¿Se refiere a la congresista Aguayo? Me refiero directamente a la señora Aguayo, a quien yo he denunciado penalmente ante la Fiscalía. De hecho, ya está corriéndose trámite, ya me han notificado sobre eso, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿Has presentado ¿no? la denuncia? Sí, yo he denunciado ante la Fiscalía porque creo que eso no se puede pasar por alto, ¿no? Hechos de ese tipo. Solo para terminar, ¿no? Dos cosas muy concretas y bien rápidas, ¿no? No todas las personas trans quieren acceder a un cambio de nombre, no todas las personas trans quieren acceder a cambiar de sexo, no todas las personas quieren acceder a cirugías. Creo que eso requiere un poco más de información. Y lo segundo es bien curioso, cómo uno se puede sentar frente a cámaras y decir defiendo a las familias cuando mi partido, cuando mi bancada vota a favor de leyes que favorecen al crimen, que favorecen a las organizaciones criminales y que afectan directamente a las familias de este país. Ok, Frank. Tu respuesta, por favor. Me parece interesante cómo el señor evade las preguntas, ¿no? Yo le pregunto claramente, ¿la ley de identidad de género involucra la criminalización? Por ejemplo, yo te menciono como Guillermo, digo que tu sexo es masculino.
tu ley de identidad de género no plantea denunciarme penalmente por eso y llevarme a la cárcel. Eso sucede en otros países como Brasil, Reino Unido, España, Argentina, por ejemplo, ¿no? Las leyes que tú planteas no van a llevar en algún momento a bloquear las hormonas de pubertad de los niños, luego armonizarlos por el otro sexo y luego cirugías de cambio de sexo pagado con dinero público. Eso es lo que tú estás proponiendo, solo que no lo quieres decir porque sabes que no es políticamente correcto. Nosotros como Partido Renovación Popular estamos comprometidos en defensa de la niñez, de la vida y la familia. Y no vamos a permitir que ninguna ley de ese tipo, ni tampoco que leyes pro muerte, pro aborto, pro matrimonio igualitario vayan a aprobarse en Perú. Perú es un bastión cristiano pro vida y pro familia y nos aseguraremos con Rafael López Aliaga de presidente que así se mantenga. Gaela, por favor. Sí, no, lo primero que quiero responder de manera muy directamente es que lo que yo planteo es el respeto a la identidad de género, no lo que está distorsionando. Esa es la ley de identidad de género. Perdón, qué pena que puedas interrumpirme. Yo no te he interrumpido a pesar de que has dicho 50 disparates en lo que has hablado. La ley de identidad de género lo que busca es respetar la identidad de las personas, brindarles un documento que pueda recoger sus datos, lo que nos nace a las personas trans de las entrañas. Pero solo quiero dejar una cosa muy sentada aquí, que yo no solamente planteo propuestas para las personas trans, sino que lo que planteo es una ley para poder prevenir embarazos forzados a través de la implementación de la educación sexual integral que Renovación Popular junto a los votos de la coalición mafiosa que hoy día nos han entregado a Balcázar y que antes sostuvieron a Gerí y antes sostuvieron a Dina, ¿no? Borraron de la educación y que lo único que ha provocado es poder aumentar las cifras de embarazos adolescentes, ¿Tú ¿no? estás a favor del aborto? Yo no tengo útero, yo no puedo abortar, yo estoy a favor de despenalizar. Claro, ¿a favor de la despenalización del aborto? Por supuesto que sí, sobre todo, ¿no?, en casos de violación, sobre todo en casos de niñas. Mira, a mí me sorprende cómo hay antiderechos fundamentalistas, supuestos falsos pro familias que en campaña alzan la bandera de protección a las familias, pero que no se aparecen para proteger a los niños que que quedaron huérfanos producto de las masacres del régimen de Dina, que no se aparecen para proteger a los niños con plomo en la sangre. Yo no le he visto ni al señor Kerker ni a su partido buscando justicia para esta niñez, ¿no? Ok, Frank, usted sí tiene una postura pro vida bastante marcada. Sí, claro. El tema de fondo es si el concebido es sujeto de derechos, si tiene derecho a la vida o no, ¿no? La otra vez tuve un debate con otra candidata de su partido y me dijo que el feto no es un ser humano. Yo estoy totalmente en contra de esas afirmaciones anticientíficas. Es obvio que es un ser humano, tiene potencial para la vida y hay que defender sus derechos en todo lo que corresponda, ¿no? Entonces, si tú defiendes el derecho a la vida del concebido, tienes que defenderlo más allá de las circunstancias en las que fue concebido, pero si no lo defiendes, entonces consideras que es un objeto, un pelo, una uña, lo puedes descartar en cualquier momento, que es lo que promueven los señores, ¿no? En Renovación Popular estamos a favor de la pena de muerte, por ejemplo, para violadores, para los culpables, mientras que el partido acá del señor defiende la pena de muerte para los inocentes, que son los concebidos, que no tienen ninguna culpa sobre las circunstancias en las que se originó su vida, ¿no? Ahora, quisiera responder sobre el tema porque... Adelante. Puede responder, Gaela, sí. Sí, bueno, creo que la propuesta de Frank es decir señor cada 5 minutos, ¿no? Bueno, en fin, es de manera muy concreta, ¿no? El debate sobre la despenalización no tiene que ver con lo que ha señalado, sino tiene que ver más bien con si estamos dispuestos como sociedad a condenar a las mujeres, ¿no?, que terminen en una cárcel o en un cementerio. ¿No creen ustedes que es terminar con una vida, abortar? Mira, todo proceso tiene riesgos y yo creo que si yo pudiera elegir, si yo tuviera útero, probablemente decidiría no abortar, pero no se trata de lo que nosotros... Entonces es un poco inconsecuente, porque si tú no lo harías, entonces ¿por qué lo van a...? Estás muy equivocado. La pregunta es si es que estoy a favor o no de despenalizarlo, y sí, estoy a favor de despenalizarlo, pero básicamente porque lo más peligroso frente a este tema son los abortos clandestinos, porque la clandestinidad es lo que origina justamente condiciones para que las mujeres terminen muchas veces, ¿no?, en un cementerio. Y el tener este tema en la ilegalidad lo que produce es justamente que las mujeres sean perseguidas y que terminen en penales, y eso es a lo que yo me opongo. Quiero hacer una pregunta concreta, porque mencionabas que él se ha referido a ti como
hombre, como masculino, y quiero ver si es que ustedes dentro de Venceremos con las políticas tienen algún tipo de política de reconocimiento de las personas o plantean algo por el estilo. ¿Tú crees que una persona trans debe ser llamada por la percepción que tiene de sí misma o por lo que dicta su sexo? Mira, nosotros en Venceremos tenemos una propuesta amplia, integral, de proteger a todas las vidas, a todas las personas, a todas las familias, y eso incluye también a las personas de diversidad sexual y de género. Y solo para cerrar esto muy rápido, a mí la verdad me tiene sin cuidado si me dice señor, señora, si el término que utilizo para referirse a mí, la verdad me tiene sin cuidado. Yo estoy muy segura de mi identidad, yo soy Gaela, postulo como el número 5 para la Cámara de Diputados, he luchado durante todo este tiempo por los derechos de las personas, sobre todo de quienes menos tienen, y estoy aquí para proponer una ley que pueda favorecer a los pequeños agricultores. Estoy aquí para proteger una ley, para poder proponer una ley que pueda luchar contra el crimen y pueda proteger verdaderamente a los peruanos y a las peruanas. Sí. O sea, eso es lo que a mí me importa. Lo que a mí me interesa es brindarle propuestas viables al país, sostener, ¿no? un debate alturado que permita justamente responder a las necesidades de lo que al pueblo le interesa, de lo que a las madres, los padres en este país verdaderamente le importen, ¿no? Ok, Frank, en el tema de la percepción o la identidad, ¿se debe llamar a una persona por la forma en la que se percibe o por lo que dicta su sexo? Sí, mira, todos los peruanos merecemos respeto, ¿no? Y si acá el señor se autoidentifica con otro nombre, con otro sexo y se viste de otra manera, tiene toda la libertad de hacerlo y eso se respeta. Lo que a mí me parece mal, que es lo que plantea pero no lo quiere decir, es el tema de criminalizar a las personas que simplemente dicen la verdad, ¿no? Y lo llaman Guillermo, dicen el señor tiene sexo masculino, porque es lo que dice su DNI. Él mismo lo ha declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones en su declaración jurada. Sí, Entonces, ¿hay una interrupción por parte de Gaela? Sí, es que nadie está discutiendo sobre el sexo. ¿Quién está discutiendo sobre el sexo? tú quieres cambiarte el sexo en el DNI. Es una de las propuestas que escuché. Yo no quiero cambiarme el sexo en el DNI. Mi identidad es travesti. Yo soy inmensamente feliz con mi identidad travesti. Lo que pasa es que tú presupones cosas de manera equivocada. ¿No quieres cambiar tu sexo en el DNI? No, por supuesto que no. Bueno, están cambiando ahora las propuestas. No estamos cambiando. Lo que pasa es que tú estás asumiendo cosas que no son de Están manera cambiando las equivocada y propuestas errada. del señor solo para convencer al público. No. Porque en la campaña pasada yo te escuché claramente esas propuestas. No, yo lo que propongo es una ley integral trans que evidentemente sí propone justamente que las personas puedan tener la oportunidad Pero ahí está, pues. de recoger. Sí, pero es que tú te refieres como si yo, no. Yo lo que quiero es brindarle a la población peruana la posibilidad de tener un trámite rápido, seguro y gratuito para que puedan acceder, sí, a su cambio de nombre, a su cambio de sexo, que puedan Me respetar. estás interrumpiendo entonces para terminar la idea. No, lo que pasa, yo sí, continúo con la idea, pero lo que quiero es que te bases sobre cosas reales, no sobre subjetividades y sobre imprecisiones, porque yo en ningún momento, y si no te pido que lo pruebes, cuando yo he dicho que voy a cambiar mi sexo, ¿puedes probarlo? Bueno, entonces, Pruébalo. terminando la idea, Pero pruébalo, pues. el no señor puedes dice probarlo. que él quiere impulsar una ley para que cualquiera pueda cambiarse el sexo, pero que él no lo haría individualmente, ¿ok? Sí, mi nombre lo cambiaría, pero Ya, de acuerdo. es el sexo. ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar tu sexo en el DNI libremente? Que, por ejemplo, yo me cambio el sexo y posteriormente puedo participar en la selección femenina de cualquier deporte, fútbol, vóley, etc. ¿Es correcto eso? A mí me parece que no. Otra consecuencia jurídica, ¿no? Si, por ejemplo, cualquiera cometiera un delito, ¿no? Y es hombre, ha pasado en Reino Unido, por cierto, ¿no? Y luego tiene que ir a la cárcel, ¿a qué penal iría? ¿Al de mujeres o al de hombres? Tendría que ir al que dicta su sexo, porque es al que dicta el DNI, porque es la norma legal, ¿no? Entonces, estas no son invenciones, son cosas que ya se han aplicado, se han aprobado en otros países y suceden. España, Argentina, Reino Unido, varios países de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por eso nosotros estamos en contra de eso, porque no se puede modificar la legislación, el ordenamiento jurídico solo para contentar los deseos de algunas personas, en contra de la mayoría de la sociedad, ¿no? Esa es nuestra posición. Gaela. Sí, yo la verdad lo escucho y pareciera como si la población responsable de los problemas en el mundo serían las personas trans, pero creo que se está enfocando en una población equivocada. No es la población trans la que comete abusos sexuales, no es la población trans, ¿no?, la que comete crímenes en este mundo, salvo algunas excepciones. Uno revisa la data, no es la población trans, por ejemplo,
la que está en la lista de Epstein, no es la población trans la que es responsable de las desigualdades en este país, la responsable de la pobreza, de la anemia, sino más bien la mayoría, los responsables de las desigualdades que existen en este país son mayoritariamente hombres cisgénero, heterosexuales, blancos, con dinero, como el señor. Entonces, creo que nos estamos enfocando en algo infértil porque está debatiendo sobre un debate que no existe, ¿no? Aquí lo que existe más bien es la necesidad de proteger derechos para las personas. Y claro, evidentemente la ley integral trans es un componente de mi propuesta, pero además es un componente de mi propuesta el tener que luchar por acceder a justicia, verdad, por educación de calidad, por trabajo digno. Por eso en Venceremos además estamos proponiendo, por ejemplo, créditos a bajos intereses. No es posible que haya personas como el señor Aliaga, el candidato a presidente del señor, que evade impuestos, ¿no? Mientras que se le dan beneficios tributarios a las grandes agroexplotadoras con voto de Renovación Popular, mientras la mayoría de los pequeños comerciantes, empresarios, microempresarios, agricultores en este país no tienen beneficios. Por eso desde Venceremos parte de nuestras propuestas es brindarles créditos a bajos intereses, ¿no? Okay. Sí, ¿no es un poco prejuicioso de repente decir que las personas blancas y adineradas son las responsables de la mayoría de los caos, de los crímenes, de los abusos? Sí, qué bueno que te lo soplen por Switcher, pero no es prejuicioso. No me lo han mencionado. En realidad eso está comprobado, es evidente. Uno revisa, por ejemplo, quiénes son, ¿no?, los que están en la escala de poder, en la pirámide del poder. Sí. Y uno va a encontrar que mayoritariamente son justamente blancos, heterosexuales y géneros. Eso no es un prejuicio, eso se puede verificar rápidamente y creo que es algo que, además, mira, cuando uno revisa, ¿no?, cuántos presidentes son afros, cuántos presidentes son indígenas, cuántos de ellos son gays, cuántos de ellos son mujeres, cuántos de ellos son LGTBs, Entonces, ahí te va a emitir un mapa del poder y uno puede comprobar rápidamente que los que están en la cúspide del poder y los responsables finalmente de la anemia, de la desnutrición, de la pobreza en este mundo son finalmente ellos, ¿no? Aprovechando eso también, y con esto cierro, ¿no? En Venceremos tenemos una propuesta para poder combatir la anemia, ¿no? Nosotros es una de nuestras principales preocupaciones, sobre todo porque finalmente la anemia, la desnutrición es algo que afecta a las familias más pobres de este país, que es la población por la que nosotros hacemos política, ¿no? Por eso yo hago política y voy con el número 5 a la Cámara de Diputados en Venceremos, ¿no? Frank, tenemos, distintos otros temas y uno particularmente es el supuesto paquete legislativo al que han denominado algunos leyes pro crimen. Esto, desde el punto legal, ¿tú lo ves así? ¿Tú crees que son leyes que promueven el crimen organizado, que promueven las extorsiones? Sí, mira, lo que pasa es que han metido 7 leyes en un paquete, ¿no? Y le han puesto el sticker de leyes pro crimen, ¿no? Y te preguntan, ¿estás a favor o en contra? Yo creo que para hacer un debate serio tendrías que preguntarme a qué ley te refieres, ¿no? Ahora, la posición de Renovación Popular es muy simple, ¿no? No hay leyes escritas en piedra. En el próximo Congreso nos sentaremos, tendremos jueces, fiscales, policías, nos darán sus opiniones técnicas y si hay leyes que tienen que ser modificadas o derogadas, se derogarán, se cambiarán, no hay ningún problema por eso. Pero tiene que ser un debate serio y técnico y ley por ley, ¿no? Si me mencionas una ley, podemos conversarla. Sí, claro. Ahora las vamos a mencionar. Gaela, impresiones iniciales sobre este paquete legislativo. O sea, más allá de lo que tú puedas pensar o de lo que yo pueda pensar o de lo que pueda pensar Frank o de lo que puedan pensar quienes están adelante, en la práctica ese paquete legislativo de las leyes pro crimen han beneficiado a organizaciones criminales, han beneficiado a partidos políticos. ¿De qué forma, perdón? Mira, yo te voy a decir algo muy concreto, por ejemplo, ¿no? Hoy, en este país, no se pueden investigar los partidos políticos, a pesar de que estén involucrados en actos de corrupción o que cometan delitos, por el simple hecho que tienen una ley que lo impide. Hay una prerrogativa ahí que vale la pena mencionarlo, que es que se ha calificado a los partidos políticos como organizaciones criminales anteriormente, cuando se ha tipificado que el objetivo sería llegar al poder. Eso es un sustento absolutamente inútil. Y se pudo haber corregido sin necesidad de caer en una ley que les dé impunidad, ¿no lo crees? Pero la reforma de una ley o la modificación de ciertos detalles en un proyecto, en una ley particular, no significa que hay que derogar toda una serie de leyes que en la práctica lo que hacen es llenar muchos vacíos legales, no beneficiar el crimen organizado ni beneficiar las extorsiones. En la práctica han beneficiado en distintos casos a organizaciones criminales. O sea, ¿tú culpas a este paquete legislativo de toda la inseguridad ciudadana que estamos viviendo hoy en día? No de toda la inseguridad ciudadana, pero tienen su cuota de responsabilidad y más que culpar
de esas leyes, creo que los responsables son los miembros de la coalición mafiosa que han aprobado esta ¿Quiénes son los miembros de la coalición mafiosa? Bueno, ¿Qué es la coalición mafiosa? ahí está pues Renovación Popular, Fuerza Popular. ¿Por qué mafiosa, perdón? Porque han capturado instituciones y porque han actuado de manera mafiosa, corrupta, porque han sostenido a la señora Dina, a quien han apoyado en distintas mociones de vacancia, que han apoyado además a Gerí y que son además los responsables de tener a alguien como Balcázar en Palacio, ¿no? O sea, ¿o de dónde cae Balcázar, no? ¿Son parte ustedes de una coalición mafiosa? No, yo sí discrepo totalmente de lo que dice, es mentira, ¿no? La única organización criminal son, por ejemplo, los terroristas de Sendero Luminoso, organización terrorista en la cual estaba su candidato presidencial original, que era el señor Bermejo. Bueno, ya no está Bermejo porque está sentenciado, pero ahora está el abogado de Bermejo, ¿no? Entonces, eso es una organización criminal, ¿no? Los terroristas, narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Los partidos políticos, yo estoy en contra que se les denomine organizaciones criminales, porque eso implica que el poder de turno vaya a perseguir justamente a los partidos políticos de oposición que no son de su conveniencia. Y eso no se puede permitir en una democracia, en un Estado de Derecho. Hablan de leyes pro crimen, pero promueven la ley con la cual todos los criminales y delincuentes van a estar felices. ¿Y cuál ley es esa? Abolir a la Policía Nacional, la principal institución que los enfrenta, ¿no? Entonces, es una incoherencia, es un total absurdo. O respaldas totalmente y plenamente a la policía, a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, o estás del lado de los delincuentes y buscas eliminarla. Pero no se puede estar en un punto medio, ¿no? Hay que ser coherentes. Ok, Gaela. Sí, parece que el punto medio es congraciarse con una institución que ha fracasado en su trabajo de brindar seguridad, ¿no? Ese no es mi punto medio, ¿no? No es tampoco la razón por la que yo hago política. Es curioso más bien cómo tratas de vincularme. Yo quisiera que en todo caso me prueben, ¿no? Qué acto de terrorismo he cometido como para que se me vincule de esa manera, ¿no? No, pero la vinculación con Guillermo Bermejo. No, pero Bermejo, para empezar, porque una vez más Fran suelta imprecisiones, ¿no? Bermejo no era el candidato original, Bermejo era precandidato, él y Vicente eran precandidatos, ¿no? Claro, pero uno de los tentativos, pues, ¿no? Ya, pero no es lo mismo que ser candidato original. Hay un error ahí, y no es un error casual. O sea, Fran constantemente a lo largo de toda la entrevista suelta imprecisiones porque quiere buscar un clic de manera forzada, tanto así que está sudando el pobre, pero es en vano porque es una imprecisión. Ahora, lo de Bermejo es algo que se está previendo. No es el primer caso en el que la justicia se pone de espalda a gente que se opone a los regímenes de poder, ¿no? No es el primero. Yo he estudiado Derecho y a mí... ¿Tú crees que Guillermo Bermejo es una víctima? Yo creo que sí. ¿Víctima de qué, no? Sí. Yo creo que es una víctima de la persecución política de quienes... ¿Pero los elementos de convicción no son suficientes? ¿Distintas personas que lo vinculan a él con Sendero ¿Cuáles son los Luminoso? medios probatorios? ¿Me puedes enumerarlo? ¿Cuántas bombas ha detonado? ¿Cuántos? Pero no escuches ahí. Yo quiero que me digas cuántos... Me quito. Si Quítatelo. Quiero que me enumeres los actos terroristas que ha cometido Guillermo Bermejo. Perdón, pero los elementos de convicción están probados, y no por mí, sino por el Poder Judicial. Te pido aquí en cámaras que me puedas las conversaciones que han probado los distintos colaboradores eficaces en los que él coordinaría con distintos miembros del partido, Sendero Luminoso, por eso es que lo denominaban el camarada Che. ¿Eso te parece poco? ¿Y qué es lo que ha coordinado? Ingresar al Congreso y debatir democráticamente. ¿Eso es lo que ha coordinado? Ingresar al Congreso no. Todo lo que tenga que estar vinculado no tiene que ser un hecho delictivo, no tiene que ser la detonación de un edificio. Pero por eso, necesariamente. ¿qué es lo que cualquier vinculación con una organización terrorista no es suficientemente para condenarlo. ¿No es suficiente eso para condenarlo? Al contrario, a mí me parece que es terrible. O sea, que una persona que tiene una vinculación no de cualquier tipo, de repente incluso comercial con Sendero Luminoso, no es un delincuente. Mira, tú estás hablando de un tipo eso está bastante... Estás hablando que una vinculación de tipo comercial. Bastante lamentable. Ahí se va a tener que caer todo el mundo con el que habla seguramente. Mira, yo no tengo un terrorista, por supuesto. ¿No crees eso? Yo no tengo ningún tipo de vínculo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? No, pero ¿no crees eso tú? ¿Qué cosa? Que cualquier persona que esté vinculada con Sendero Luminoso debe ser procesada. No, por ejemplo, su familia, sus hijos, sus allegados. O sea, lo metemos una cosa es el vínculo familiar y otra cosa es un vínculo de otro pero tipo. tú me estás diciendo todo vínculo. Todo vínculo comercial. Excluyamos el familiar. Vamos con todos los demás. ¿Te das cuenta? Contractuales, comerciales, de trabajo. ¿No crees que eso debe ser condenado? O sea, ¿qué hacemos? ¿Los degollamos, los separamos, los mandamos a la luna? ¿Eres benevolente tú con el terrorismo? Yo no soy benevolente con el terrorismo. Yo soy benevolente con todas las personas. Con todas las personas, incluso los terroristas. Con todas.
incluso los terroristas. Sí, mira, yo, por ejemplo, he visto cómo se Muy percibe, bien. por ejemplo, a los hijos de quienes han estado Ok. involucrados en terrorismo. Y sobre esos Ok. hijos, sobre esas familias, no hay ningún Sí. tipo, no hay Bueno, ningún tipo de Gaela, tú contemplación. te embanderas de la protección de las personas que menos tienen, pero defiendes los remanentes terroristas y eso es No, bastante lamentable, porque eso no contribuye esa es tu- socialmente a nada. esa- Discúlpame, esa es tu discúlpame, pero eso no, interpretación. Te disculpo, pero esa es tu interpretación. Por supuesto, es mi interpretación, va a ser lo que tú Así dices. es tu interpretación. realmente lamentable, porque eso no contribuye con nada, al contrario. A mí me sorprende que lo lamentes. miles de No me personas. sorprende. No me Ya sorprende. entramos en una falta de respeto y eso yo no lo puedo permitir, Es que porque no me hemos traído acá sorprende, porque de la cuando- forma más respetuosa posible y creo que lo hemos mantenido durante todo el tiempo, pero si que ya es curioso no, cuando- no te sorprende mi opinión y quieres faltar de respeto de esa forma, yo no, eso no lo puedo ¿Cuál es la permitir. falta de respeto? ¿Me puedes de igual forma ya hemos concluido aquí con la entrevista, con el debate y les agradezco mucho a los dos por su participación Sí, esta pero mañana. discúlpame, Alfonso, yo sí te tengo que hacer una crítica que tu rol era ser moderador, no ser parte del debate, ¿no? Discúlpame. La verdad que gran parte del tiempo te lo has llevado tú y eso me parece incorrecto. No importa, estoy dispuesto. bueno. Puedo debatir con los dos, no hay problema. Con dos, con tres, con los que vengan. Así que nada, más bien Imagino aprovechar que sí. para Muy poder bien. llamar a la población. Muchísimas gracias a los dos por su participación esta mañana.